Sabiduría y conocimiento, lo escuchamos, lo relacionamos, mas no es lo mismo. De eso estaremos hablando aquí en tu programa, Así te dice el Señor. Bienvenido seas una vez más aquí en tu espacio donde compartimos la palabra de Dios y ella misma nos edifica. Quiero leer la palabra de Dios en Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí nos enseña la palabra la distinción entre sabiduría y conocimiento. No es lo mismo, lo podemos relacionar, mas no es lo mismo. Sabiduría es aplicar el conocimiento que ya tengo. El conocimiento es tener información, tener un contenido de información, pero si yo no hago nada, no tengo sabiduría, no soy una persona sabia. Entonces, el Espíritu de Dios anhela que apliquemos, que usemos el conocimiento en nuestro diario vivir. Conocimiento no es lo mismo que sabiduría, porque todos sabemos que es hacer el bien, mas no todos lo hacemos. La palabra dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado, porque aquel que es sabio actúa y vive conforme a ese principio, tener el temor de Dios. Entonces, cualquiera puede tener información, cualquiera puede oír una prédica, oír un mensaje, oír un sermón, mas no todos lo pueden vivir, porque no todos aplican lo que saben. Y ahí es donde entra la distinción. Si yo vivo lo que sé o no vivo lo que sé, ¿de qué me sirve saber el bien? ¿De qué me sirve saber la palabra si yo no la vivo? Ahí está la diferencia de aquel que avanza y aquel que no avanza. El Espíritu de Dios te trae este mensaje porque Dios anhela que vivas lo que ya tú sabes. Hay gente que no es malo estudiar la Biblia, no es malo estar indagando la palabra, pero es necesario aplicar lo que yo ya sé. Hay gente que me pregunta, pero profeta, ¿es malo que si yo estudio la Biblia, que las raíces hebreas, las raíces judías, no es malo estudiar? Pero mi consejo es, lo que ya tú sabes, vívelo, ponlo en práctica. El conocimiento que ya tú tienes, mi pregunta es, ¿tienes la sabiduría para vivirla? Mi pregunta es, ¿tu vida refleja que tú sabes la palabra de Dios? ¿Tu vida es un reflejo del conocimiento que ya adquiriste? Luego vamos a avanzar. Es otro ejemplo que pongo. Hay gente que me dice, profeta, ¿tú quieres más palabra profética? No, yo quiero cumplir, vivir la que ya se me ha dado y luego avanzar. ¿Para qué me afano de adquirir cosas si yo no voy viviendo y avanzando en el momento? Si yo no aplico el conocimiento que ya yo tengo, ¿para qué yo voy a avanzar? No puedes avanzar. Hay gente que, voy a poner un ejemplo, no solamente va en lo espiritual, sino que la sabiduría se aplica para cada área de tu vida. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que sabe lo que es comer saludable y aún así decide no alimentarse bien y deciden destruir así poco a poco el templo del Espíritu Santo. Ahí no se aplica la sabiduría. Entonces, hay gente que sabe que es importante hacer ejercicio para su cuerpo y no lo hace. Entonces, mi pregunta es, ¿se aplicó la sabiduría en el conocimiento? ¿Sí o no? Tu vida lo va a reflejar, tu estilo de vida lo va a reflejar, no solamente en la carne, que es el templo del Espíritu Santo, sino también en tu vida espiritual. Se va a reflejar en tus frutos con cada persona, con cada relación que tú tengas. Hablo de tus hijos, de tu matrimonio, tíos, primas, se va a reflejar con las personas en tu entorno. Se va a reflejar en tu entorno. Entonces, es necesario entender que la sabiduría es un conocimiento aplicado. Es cuando tus decisiones reflejan lo que ya Dios te enseñó. Y eso se tiene que notar. Dice la palabra en Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Los versículos que acabamos de leer, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que el principio es ponerlo en práctica, ambos textos, ambos versículos enseñan que practicar, vivir la sabiduría
es solamente el principio del camino, luego falta el resto. Entonces, esto es un camino de práctica, es un estilo de vida, no es solamente una temporada, no es solamente una etapa, sino que abarca todas las áreas de mi vida. Si una persona si una persona aplica la sabiduría en un área de su vida, lo va a aplicar en todas, se va a reflejar en todas, porque tiene que tener un balance. Esto no es que me va bien en todo, menos en la salud, me va bien en todo, menos en las finanzas, me va bien en todo, menos en mi matrimonio. La vida no es así. Dice la palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y si tu alma no prospera en adquirir sabiduría, porque dice Proverbios que la sabiduría se adquiere. Ahora, ¿de quién es el trabajo? Adquirir, practicar la sabiduría, vivir el conocimiento que ya yo tengo de Dios, de los ángeles o de nosotros, no. Esa responsabilidad cae sobre uno mismo, vivir la sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que seamos prosperados en todas las cosas. Si en algo tú estás fallando, yo te invito a que tú le pidas sabiduría a Dios, porque dice la palabra que Él la da sin reproche. Oh Espíritu de Dios, yo siento la presencia de Dios, mis hermanos. Entonces, los que tienen buen entendimiento van a practicar los mandamientos de Dios, van a practicar los principios de Dios, más allá de tener algo exterior, que un ministerio, que un eslogan de ministerio, que un proyecto de vida que Dios te da. Más allá, primero se va a reflejar en tu vida personal. Primero se va a reflejar en los principios de Dios que se viven bajo tu techo. Y luego podemos expandernos, mis amados hermanos. El conocimiento sin obediencia te llevará a una vida estéril espiritualmente. Es como tú saber lo que está bien, pero no lo haces. No solamente cuenta como pecado, sino que te va a dar una infertilidad espiritual, primeramente en tu alma, porque en el alma radica el poder de una decisión. En el alma radican las emociones, los pensamientos y la voluntad propia, porque no somos robots, no somos robots que Dios nos diseñó y que todos vamos a obedecer a Dios en automático, no, sino que Dios nos ha entregado un alma con dominio propio para nosotros decidir qué vamos a hacer. ¿Vas a decidir hacer el mal o vas a decidir hacer el bien? Dios necesita que nosotros tengamos sabiduría para reflejar a Dios. Así es que el Espíritu de Dios anhela que tú tengas sabiduría para así representarlo a Él. Y ahora nos vamos con el grande ejemplo de la Biblia, de la sabiduría, que Dios le dio la grande sabiduría a Salomón. Sí, la practicó por un tiempo, pero dejó de practicarla. Podemos preguntarnos por qué cayó Salomón si Dios le dio tanta sabiduría, porque él dejó de practicar la sabiduría, porque la sabiduría es una vida de obediencia a Dios. Dios le dio a él una sabiduría sobrenatural, sabía lo que era correcto, sabía lo que era gobernar, sabía cómo administrar riquezas, pero tomó mujeres extranjeras, permitió idolatría en su casa y se desvió de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio. Entonces, es una vida. Por eso yo digo que no es una etapa, no es una temporada, sino que es un estilo de vida hasta el final. Por eso en Juan 15, el Señor Jesús nos manda a permanecer en la vid verdadera, porque hay tentaciones de desviarnos de vez en cuando y Dios anhela que tú permanezcas. Siempre que en cada etapa de tu vida se registre, mi siervo, mi sierva me fue fiel todos los días de su vida. No que como el rey Salomón se desvió, él administró mal la sabiduría que Dios le encomendó y dejó de obedecer a Dios. Entonces, uno pierde cuando deja de practicar la obediencia a Dios, cuando dejas de practicar el conocimiento que ya el Señor te dio.
oh Espíritu de Dios. Te adoramos, Jesús. Así es que Dios anhela que tú vivas una vida de gloria, todo a base de la sabiduría. Porque recuerda, el temor a Dios solamente es el principio porque falta un largo recorrido de un camino que viva agradando a Dios. Así es que te invito a que le envíes este mensaje a alguien que necesite escucharlo, alguien que necesite administrar la sabiduría que el Señor ya le ha dado. Y yo te invito a que tú hagas una corta oración aquí conmigo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos des sabiduría, porque tu palabra nos enseña que tú la das sin reproche. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos des la sabiduría para aplicar el conocimiento que tú nos das mediante tu preciosa palabra. Enséñanos a atesorarla y valorarla, honrarla y vivirla en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que si oraste juntamente conmigo, el Señor nos ha dado más de su espíritu de sabiduría. Te invito a que me dejes tu like, tu comentario y nos vemos en tu próximo programa. Así te dice el Señor.